Tenemos la tremenda suerte de vivir en las Islas Canarias, que yo creo que se han ganado con merecimiento el apodo de la Isla Afortunada. Aquí disponemos de unas condiciones climatológicas ideales, pero sobre todo disponemos de unas playas que son la envidia del resto del mundo. Estas condiciones y estas playas dan lugar a que muchas personas pues vayamos a estas playas y practiquemos deporte. Los deportes que más se practican en el agua en las Islas Canarias, aparte de la natación y el triatlón que está de moda, son sobre todo el surf, que nació como curiosidad en Perú, aunque fue en Hawái donde se popularizó, y luego están las acciones más novedosas que exigen mayor destreza, por ejemplo el sky surf y en los usos de vela y demás para hacer piruetas en el aire. Bueno, en los deportes acuáticos tenemos que tener muy en cuenta que las lesiones más frecuentes son las derivadas sobre todo en los miembros, tanto inferiores como en superiores, o sea, en las piernas y en los brazos. Lo más probable es que suframos algún tipo de lesión, tipo contusión, golpe, torcedura, ¿no? Y normalmente los tobillos y las rodillas son las articulaciones que más se resienten por el esfuerzo y por el tipo de movimiento que hay que hacer mientras realizamos este ejercicio. Puede ser una simple contusión sin más, puede ser una fractura, sobre todo en deporte en el que tenemos anclados los tobillos a la tabla, y puede ser también lesiones de los ligamentos, sobre todo el de la rodilla, el ligamento cruzado anterior. A nivel de miembro superior, sobre todo el hombro, que es la articulación del organismo que tiene más movilidad, se puede usar con cierta facilidad. Y bueno, luego están pues cortes, traumatismos directos y otros tipos de lesiones, como por ejemplo las cremaduras al entrar en fricción o con la tabla o con el agua. Y también una cosa que hay que tener en cuenta es que los oídos en las actividades acuáticas se resienten con cierta facilidad, muchas veces por el propio efecto de estar inmerso debajo del agua, pero otras veces por el efecto de golpearnos directamente con el agua. Entonces, la otitis y las roturas timpánicas son enfermedades y patologías que hay que tener muy en cuenta si eres un deportista acuático. Bueno, para prevenir las patologías, por un lado está el sentido común, ¿no? No tenemos que infravalorar la actividad en sí, por muy expertos que seamos, siempre tenemos que ir con un mínimo de cuidado que haga contraefecto con la adrenalina de este ejercicio. Es importante tener una buena preparación física, calentar tanto antes como después del ejercicio para que nuestra musculatura y nuestras articulaciones se vayan adaptando al ejercicio que vamos a realizar después, y que una vez terminado relajemos las articulaciones para no sufrir contracturas que luego harán que si retomamos más adelante el ejercicio, al partir sobre una articulación y una zona cargada se puede predisponer a lesiones. Importante también, pues, como hemos dicho, hacer ejercicio aeróbico y anaeróbico para que vayamos cogiendo fondo y forma física. Y es importante también en esto del tema de la actividad acuática fortalecer dos regiones, tanto las lumbares como las abdominales, ya que mucha de la fuerza que necesitamos para mantener el equilibrio en la tabla y en el agua lo haremos con el abdomen. Y si queremos evitar caídas, lesiones indeseables como por ejemplo las hernias umbilicales o inguinales, el fortalecimiento de la zona es un buen consejo para la gente que hace este tipo de deporte. El tratamiento idóneo variará un poco en función del grado de lesión. Normalmente suelen ser traumatismos o episodios agudos, ¿no?, que suelen responder a un mismo patrón. Por un lado, el reposo, por otro, la inmovilización, por otro, el frío para hacer un efecto tanto analgésico como antiinflamatorio, y en estas situaciones se aconseja, en la medida de lo posible, mantener elevado ya sea el pie, la pierna o el brazo, para que facilitemos y la inflamación baje. Estamos hablando de otras cosas si, por ejemplo, estamos ante un corte que hay que suturar o ante una fractura que hay que reducir, y entonces en estas situaciones sí sería necesario tener que acudir a un hospital o a un centro sanitario de referencia, porque a lo mejor puede hacer falta otro tipo de pruebas. Si estamos ante situaciones más crónicas, como pueden ser dolores crónicos, contracturas, tendinitis, codo del tenista, la epicondilitis que también se puede producir, en estos cuadros a lo mejor la actitud puede variar un poquito y no es tanto el frío sino el calor para intentar relajar la zona. Pero esto, ya le digo, depende un poco de cada dolencia, de cada síntoma y de cada efecto que haya causado la lesión, porque pueden variar la forma de
de tratar en función de cuál sea el origen.